Leo una vez más desde el 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne me resulta para mí beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, que quedaré aún, permaneceré en todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por la presencia otra vez entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea y vaya a veros, o que esté ausente y oiga de vosotros que estáis firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, dice el apóstol Pablo. Tenemos que saber que el Señor está en nosotros, y que el Señor, dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y tengo que padecer por causa del Evangelio, y lo he padecido, estoy en prisión, ustedes han predicado más y mejor. Y ahora dice el apóstol Pablo, en nada intimidados, sino con el poder de Dios, ni en conflictos, de lo que oís en mí, que vuestra fe, para mí es necesario, es muchísimo mejor estar con el Señor, pero para que por vosotros esté, yo estoy aquí con ustedes, dice. Yo me quedo para que ustedes reciban la presencia del Señor y caminen en la presencia de Dios. Porque para quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Dice, quedarme en la carne es necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo cumplió el propósito del Señor, y el apóstol Pablo llevó a cabo el Evangelio, llevó a cabo la palabra de Dios, y esta palabra sigue honrando al Señor después de 2000 años. De 1900, casi 2000 años. 2000 años sigue esta palabra, permanece. ¿Quién la hace permanecer esta palabra? Así como las flores nacen, así el Señor hace permanecer esta palabra, que esta palabra siga trayendo frutos, y se siga cultivando esta palabra en cada vida y en cada alma para gloria su nombre. Esta palabra un día va a dejar de estar, dejaremos de estar nosotros más bien como iglesia, pero la palabra va a permanecer para siempre. Dice, todo pasará, las profecías, la ciencia, los milagros pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Mi palabra permanece ¿para cuándo? Para siempre. La fe se acabará, los milagros se acabarán, se acabará la fe, se acabará la fe, se acabará la profecía, se acabará todo esto, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El amor y la palabra de Dios permanecen ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre, por los siglos de los siglos. Nada va a poder contra la palabra del Señor. Así como nada han podido ahora contra el pueblo de Israel, que lo quieren invadir, que le quieren pasar esto, que le quieren hacer esto. No pueden. Han pasado muchos años y no han podido. Así no la palabra de Dios va a permanecer también para siempre. ¿Va a permanecer para cuándo? Para siempre esa palabra. Nosotros tenemos la oportunidad de caminar en el amor de Dios y de vivir en la salvación. Solo saber que en salvación hay en Jesucristo. Los pastores verdaderos y ministros
doctrinamos conforme a la palabra de Dios. Las ovejas a veces juzgan sin el temor del Señor, sin el temor de Dios. Sin el temor de Dios en lo que dicta su mente o su razonamiento, y no en el poder de Dios, ni en el temor del Señor. Solo así juzgan a veces las ovejas. Pero nosotros debemos de darle la gloria, la honra, el honor y la alabanza al Señor Dios Todopoderoso. Estoy en Tito, en el capítulo 2, del verso 7 al 15, lo leo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: presentándote en todo ejemplo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, presentándote tú en todo como ejemplo, de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agreden en todo, que no sean respondones, no defraudadores, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo se adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre ajuste piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor, Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para que redimirnos de toda iniquidad, o sea, de toda maldad, iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Debemos de mantener el temor de Dios, amados en Cristo. Porque el temor, escucha palabra de Dios, porque el temor de Dios, así como dice un pueblo celoso de buenas obras, amamos las buenas obras. Debemos de amar como el Señor nos amó, y amar lo que Dios nos ha dado, porque viene de parte del Señor para nuestras vidas. Y debemos de adornar la doctrina de modo que el adversario nada tenga que decir contra nosotros. Así como fue y acusó a Job, le dijo: pues, te ama porque le has cercado y le has prosperado las manos de todo lo que hace, y no, quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema tu nombre. Le quitaron todo y dijo que no. Dijo: piel por piel, o sea, quítale la sanidad y vas a ver si no. Le quitaron la sanidad y dijo no. Y dijo Job: hasta que me pisotees como un gusano, con todo eso yo te doy la gloria. En el dolor, lo dijo, en el tormento, en la angustia, en la desesperación de sentirte impotente y no poder hacer nada, pero él teniendo su fe y siendo grande en el espíritu y en la fe, en el amor del Señor, dijo: el cuerpo decayéndose es a lo que me refiero, pero en el espíritu fuerte, y decir: yo sigo adelante, y aunque me pisotees como un gusano, yo te doy la gloria. Y le dice al Señor: hasta aquí, no más. Así nosotros debemos de adornar la palabra. Te la voy a leer una vez más. Dice, para que tengas un conocimiento más amplio. Lo debes de leer todo esto en tu casa todos los días hasta que lo vivas. Dice: presentándote todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. ¿Mostrando qué? Integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir contra vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose en todo, para que en todo adorne la doctrina. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre justo y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea, amando lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Cuál autoridad? Toda autoridad. ¿Cuál autoridad? La del Señor Jesucristo. Esa autoridad es la que se habla cuando se predica. Esa autoridad es la que Dios sostiene y es la que Dios respalda cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando predicamos en la verdad de Dios, cuando anunciamos sin adulterar nada la palabra, sin pedir nada, sin recibir nada a cambio, sino hacerlo de ánimo voluntario y pronto y de corazón, para gloria de su nombre, en el nombre de Jesucristo. Nosotros le damos la gloria, la honra, el honor y la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Él es quien nos ayuda, Él es quien nos sustenta, Él es quien nos sostiene y Él es quien nos da la vida eterna, en el nombre de Jesucristo. Sea la gloria a Dios en el nombre de Jesús, por siempre en el nombre de Jesucristo. Estoy en Romanos, en el capítulo 1, del 16 al 20. Dice así en el poderoso nombre de Jesucristo, porque no, dice el apóstol Pablo, escucha las palabras que debemos de anunciar nosotros y que debemos de decir y declarar cuando nos pregunten del Señor. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío, también al griego, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios, escucha esta palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo renacidos, siendo entendidas del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas buenas, de modo que no tienen excusa. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Estamos en tiempos de sufrimiento, de dolor, que están pasando cosas y que vienen cosas terribles. Pero el Señor es que nos sostiene y nos guarda. Sea la gloria a Dios en esta tarde, en el poderoso nombre de Jesucristo, porque Él merece la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Te adoramos, Señor, porque tú eres santo, santo, santo es tu nombre, y tú eres fiel y verdadero. Gracias por salvarnos y por darnos la vida eterna y por ministrarnos conforme a tu palabra y la doctrina del Señor, en el nombre de Jesús. Sea la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo por siempre. Estamos en Hechos, en el 13. Hechos 13, 46 al 52, dice así, escucha esta palabra de parte del Señor. 13, 46 al 52 dice así. Entonces Pablo, Bernabé, hablando con denuedo, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que desechasteis y no juzgáis, no juzgáis dignos de la vida eterna. No os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Leo una vez más el 46.
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Que hablase primero de la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda esa provincia, por aquella provincia, pero los judíos instaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de los límites. Ellos entonces fíjate lo que dice: ellos entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos ¿de qué? De gozo y del Espíritu Santo. Ustedes, dice el apóstol, dice Pablo y Bernabé: desechasteis y no juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Le estaban predicando a los hebreos, le estaban predicando a los judíos, que nos volvemos a los gentiles. Nos volvemos y llevamos la palabra. Y dice: y nos sacudimos los pies. Pero ¿quiénes eran ellos los que hacían eso? Eran los saduceos, los herodianos, eran los fariseos, herodianos, saduceos y escribas. Y los que no tenían el poder de Dios, los que estaban en la religión de Roma, que defendían más lo humano que el amor de Dios. Y dicen ellos: nos sacudimos los pies, nos fuimos, y después los discípulos estaban llenos del gozo y del Espíritu Santo. ¿Quién te renueva tu espíritu y el aliento de vida, del ánimo que puedes tener en la vida? El Señor Jesucristo. Él es el dueño de la vida. Y si Él te dice: vas a ir a hacer esto, vas y lo haces. Y Él te da la fuerza, y abre el camino, y limpia el camino por el cual vas a ir, en el nombre de Jesucristo. Y ellos, a pesar de tener adversidad, sí lo hacemos. Dice: porque así nos fue mandado el Señor, diciendo: te he puesto de luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Estoy en el 47, ahora voy 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos interrogaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de los límites. Entonces Pablo y Bernabé sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Tú ve y predica la palabra, aunque haya adversidad, aunque tú no te quejes de nada, aunque veas que hay adversidad, aunque veas que hay algo, tú llega y anuncia el Evangelio. Llega y anuncia las buenas nuevas de salvación. Y si abres una iglesia y la gente no va, fíjate lo que vas a hacer. Sales con tus instrumentos, te vas a las calles, tocas y hablas la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Que nos acodamos los pies, de donde no nos oigan, que nos vayamos. Que el gozo del Señor, el Señor no nos lo va a quitar, ni su Santo Espíritu, ni su poder, y nos va a llenar de su Santo Espíritu a los que hagamos esto. Si lo hacemos de corazón, el Señor va a hacer su obra en nuestras vidas para hablar su nombre,
desde ahora y para siempre jamás, en el nombre de Jesús. Estoy en Hebreos, en el capítulo 9, del 24 al 28, lo leo en el poderoso nombre de Jesucristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, de figura del verdadero, sino del cielo mismo. Fíjate lo que dice esta palabra. Esta palabra es una palabra poderosa, que tiene poder, es la construcción del Evangelio, que es Romanos, Efesios, Colosenses y Hebreos. Ahí está la redención. Estamos en el 9, 24 al 28 de Hebreos. Lo leo en el poderoso nombre de Jesucristo. Solo en Jesucristo hay salvación. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, de figura, sino del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora por vosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la misma manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también, Cristo, fíjate lo que dice este texto, leo desde el 26, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Ahora fíjate lo que dice aquí, y de manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Escucha, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda. ¿Cómo aparecerá por segunda cuando lo estamos esperando nosotros? Aparecerá por segunda vez en relación con el pecado. O sea, el pecado ya no imperó más. Más para salvar a los que le esperan. Para salvarlos, para ya decirles, ustedes son pueblo mío, yo lo recibo en el cielo, hago la transformación y ya viven para gloria. Tengan un cuerpo, el cuerpo de la transformación, vivificado para gloria a su nombre. Ya se murió el cuerpo, no vas a pasar la muerte. Los que vamos a ser arrebatados vamos a estar en el cielo. ¿Para gloria de quién? Del Dios eterno. Sea la gloria del Señor en el nombre de Jesús en esta tarde maravillosa. Estamos en la conclusión de este tema. Es Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a llegar a las mansiones celestiales de los que creemos en el Señor Jesucristo. Y no va a haber muerte, ni dolor, ni hambre, ni desolación, ni sol, ni lluvia, sino Dios es la lumbrera de la nueva Jerusalén. Pero antes de eso vamos a estar en las bodas del Cordero y luego el milenio. Dios les va a dar años de descanso en tierra nueva, mundo nuevo, y la nueva Jerusalén va a descender del cielo, así dice la palabra del Señor. Porque muchos dicen, no vamos a vivir allá en las mansiones celestiales, pero no saben la palabra. Va a descender la nueva Jerusalén. Dios tiene todo el poder de crear todo, y lo que no existe, exista. Así como antes, cuando no estaban las aplicaciones, no podías ver si había agua y fuego. Y hemos visto que hay agua cerca de los volcanes, cerca de ahí, y hay fuego ahí mismo. No puede apagar el agua el fuego, ahí está. O hemos visto que se abre, como vimos el cielo. Estaba viendo un video que el cielo se volvió cristalino en Estados Unidos. Se hizo cristalino, como si fuera un cristal. O vemos como el cielo se hace negro, o se hace rojo, o se hace azul. Y eso nadie tiene el poder de los colores. ¿Quién lo tiene? El Señor. Así como creó la vegetación, como creó los frutos, y como creó las aves y los animales, que los creó en diferente género, en diferentes colores, y Él los sigue creando hoy en día. Y la gente no reconoce que Dios es el que merece la gloria y la honra. Como decía Romanos, cosas que no se pueden negar desde el principio del mundo, decía el apóstol Pablo. Cuando tiene la ciencia, el conocimiento de Dios, el Señor lo hace. Dios me dio el don de ciencia en el año 2021.
cuando sufrí la enfermedad y me iba a morir. Y me acuerdo que en ese año el Señor me dijo, ¿qué quieres que te dé? Y yo le dije, Señor, quiero el don de ciencia. En el año 2021, en mayo del 2021, para ser exacto. No se me olvida lo que Dios me dice y lo que yo pido. Y le doy la gloria al Señor. Porque sé que Él es fiel, Él es verdadero, y todo lo que el Señor nos ha dado lo usamos para gloria a su nombre. No lo uso para beneficiarme de nada con nadie. Nadie. Por mucho que estime yo una persona o quiera una persona, no lo hago. Porque sé que las cosas que son de Dios pertenecen al Señor. Y el Señor merece la gloria, la honra, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Hay hermanos que me llaman. Hay hermanos que me procuran. Hay hermanos que me buscan. Hay personas que me buscan también, que no son hermanos. Y oro por ellos también, para que Dios los salve. Y yo le pido a Dios que todo lo que yo recibo de Él sea para el cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando, por ejemplo, hoy, esta semana no tenía el tema. Tengo muchos temas, puedo hablar de muchos temas. Pero tiene que ser el que Dios me diga, no el que yo quiera. Ni tampoco el devocional. Pero el Señor, hoy en la mañana me despierto y me dice, el Señor, el devocional va a ser este, y el tema va a ser este por esto. Entonces yo la mañana que me paro, antes de venir a la oración, oro un poco, y ya me pongo a estudiar. Y luego ya entro, luego voy al baño, y luego ya salgo de ahí, y luego ya salgo de bañarme, y luego ya llego aquí a orar, y luego ya empiezo el culto. Pero si el tiempo se pasa un poquito en la oración, ya no pasa nada. Sí debo de estar a las 11 en punto, yo sé que debo de estar a las 11 en punto, a veces se pasa un poquito el tiempo, lo he explicado muchas veces, es porque estamos en la oración. Y ayunamos. Y cuando hay hermanos que vienen, se van a predicar a la calle temprano. A las 8 de la mañana les digo, váyanse, y a las 10:30 están aquí de regreso, o cuarto para las 11. Ya deben de estar aquí. Entonces van y predican en la calle. Y tenemos todo, cómo debemos de hacer todas las cosas, porque son para la gloria de Dios. Estoy en la conclusión de este tema, que es Filipenses capítulo 2 del 1 al 11. Ahí está nuestra conclusión, lo leo rápidamente en el poderoso nombre de Jesucristo. Con esto concluimos. Esta es nuestra conclusión. Por tanto, si hay en el poderoso nombre de Jesucristo, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo por completo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes unos a otros, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno por lo cual de los otros, también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que sobre todo nombre, para lo que está, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro tema, solo en Jesucristo es salvación. Debemos de humillarnos, postrarnos y saber que tenemos un Salvador, un sumo sacerdote,
que está velando 24 horas por nosotros, y su Santo Espíritu que vive dentro de nosotros, el Señor Jesucristo también, que intercede ante el Padre con gemidos indecibles. Vamos a darle a Dios la gloria, vamos a orar. He presentado, Padre, tu palabra como tú me has mandado. Te pido que en esta hora bendigas este consejo y esta palabra en nuestros corazones, que lleve tu bendición a nuestras vidas para gloria a tu nombre y que dé frutos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por tu amor inmenso y eterno. Si tú quieres ser salvo, di: Señor Jesucristo, reconozco que te necesito, te acepto como Rey, Señor mío, renuncio a toda obra de las tinieblas. Escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida. Di tu nombre completo, seas hombre o mujer. Quiero vivir para ti. Quiero ser salvo, quiero tener la potestad de ser hijo tuyo, y quiero vivir en la piedad y en el amor tuyo para gloria a tu nombre. Ayúdame a hacerlo y ser doctrinado en tu palabra y ser fiel en la iglesia y orar todos los días de mi vida hasta que tú me levantes o me llames como hijo o hija tuya en el nombre de Jesucristo. Si tú quieres ser sano, di: Señor Jesucristo, pon tu mano, si tienes una Biblia, ponla abierta donde estás mano. Di: Señor Jesucristo, yo quiero que tú me sanes. Ten misericordia de mí y ayúdame, porque yo sé que por tus llagas, hoy activo la fe que tengo en ti, y sé que por las llagas que tengo, y lo hablo conforme a tu verdad y palabra, sé que por las llagas de Jesucristo yo soy sano para gloria a tu nombre, y recibo sanidad para gloria a tu nombre, en mi cuerpo, en el nombre de Jesús, en mi alma y en mi espíritu. Límpiame de toda contaminación de carne y de espíritu en el